Y efectivamente hoy día estamos frente a una situación trascendente para toda nuestra ciudadanía, para todo nuestro país. Solo saliendo de las trincheras es posible arribar, o ha sido posible arribar a acuerdos. Y esos acuerdos evidentemente están pensados fundamentalmente en el beneficio y en el bienestar de todos los chilenos. Esta es una reforma que afecta absolutamente a todos los chilenos y chilenas en nuestro país. Quienes abrigaban no más AFP, que el propio gobierno incluso y el propio presidente lo acuñó dentro de sus banderas, era una trinchera que evidentemente había que superar. Con Mi Plata No, en el otro extremo, también señalaban, ¿verdad?, los mecanismos que evidentemente generaban estos conflictos de trinchera que están llevando a una polarización absolutamente innecesaria. Aquí no hay que pensar ni en unos ni en otros. Hay que pensar fundamentalmente en los miles, millones de chilenos y chilenas que hoy día viven una condición compleja desde el punto de vista de su sobrevivencia. En este contexto, hay que señalar que después de las últimas dos grandes reformas, la de Bachelet con la creación del pilar básico solidario, de la pensión básica solidaria y el pilar solidario, contribuyó de manera sustantiva a reconocer a aquellas personas que trabajaron toda su vida pero que no habían cotizado nunca, dueñas de casas, por ejemplo. Y se creó un beneficio que evidentemente fue una importante reforma en ese minuto. El presidente Piñera realizó la última gran reforma con la creación de la pensión garantizada universal, cuyo impacto hoy día ha sido esencial para mejorar la vejez y mejorar precisamente los ingresos de quienes estaban jubilados. Siempre queda la sensación de que es posible hacer algo más, pero se ha llegado a los puntos de encuentro para precisamente avanzar en esta tarea. Antes del año 80, antes de la reforma previsional, en Chile había más de 35 diferentes cajas y que dependiendo de la influencia política de los sectores, eran los beneficios que recibían las personas que estaban adscritas a esas modalidades. Algunas cifras, por ejemplo. En el sistema actual, el 80% de los cotizantes del sistema tiene menos de 20 millones de pesos de ahorro. Si esta gente jubilara hoy día, sin ningún otro mecanismo complementario, tendría una pensión de apenas 100.000 pesos. Miren la cifra, porque cuando se habla con Mi Plata No, ¿quién tiene más de 100 millones de pesos en el sistema? Apenas el 1,5% de todos los cotizantes, 178.000 personas. ¿Y qué jubilación tienen acceso? Alrededor de 500.000 pesos. Evidentemente que estas cifras no nos ayudan o nos ayudan a entender la urgencia y la necesidad de entender que este cambio y esta reforma es absolutamente fundamental y esencial para darle al país cambios en este sentido. Fíjense que a nivel nacional, 5 de las 16 regiones, las pensiones que reciben esos habitantes es inferior a 300.000 pesos. Y para los que no saben, ¿quiénes son los más afectados de las regiones? El Maule, Los Lagos, Aysén, Ñuble. Evidentemente que esta es una situación que están afectando a más de 140.000 personas con jubilaciones absolutamente inadecuadas. Cifras adicionales. El 85% de las pensiones pagadas por AFP y las compañías de seguro son menores al salario mínimo. El 85%. Si le agregamos con los subsidios del Estado, esta proporción baja apenas a 70%. El 10% de todos los cotizantes alcanzó una pensión superior a 800.000 pesos y el 5%, los menos de los menos, solo alcanzó más de 1 millón de pesos. ¿Qué dicen otros estudios? 476.000 personas tienen pensiones que han recibido, tienen pensiones recibidas del sistema no contributivo. Es decir, son personas que nunca pudieron cotizar. Y otras tantas más tienen evidentemente sus ahorros previsionales en una cifra no menor, 326.000 personas, sus ahorros previsionales absolutamente agotados. Estas personas solamente dependen del cambio en su condición de ingresos para la vejez, sola y exclusivamente con un cambio en la reforma que se está planteando. Por eso, en este mismo sentido, presentamos varias iniciativas que el Ejecutivo, desgraciadamente, por razones de admisibilidad, no calzaron. El monotributo, ¿cómo aseguramos, no es cierto, mejores niveles de ahorro? ¿Cómo aseguramos el tema de la educación previsional? La persona que jubila y que sale de la empresa prácticamente queda sometida a la indefensión absoluta frente al mercado. ¿Qué opción de jubilación tomar? ¿Retiro programado? ¿Renta vitalicia?
Creemos que la educación previsional constituye un aspecto esencial y espero, como lo anunció el Gobierno en la tramitación de este proyecto, genere precisamente cambio en esta dirección. Hay una tarea, y aquí hay adultos mayores que nos acompañan. Presentamos una indicación a propósito para el beneficio de la PGU a partir de los 82. Decíamos, ¿no es cierto?, ¿por qué 82? En Chile tenemos la ley 21.144 que fija la cuarta edad, que son un beneficio que hubiera implicado a todos los mayores de 80 años. Lamentamos porque aquí las mujeres hicieron una gran tarea para lograr bajar el nivel del beneficio del bono tabla de los 13 a los 10 años. Quizás nos faltó a todos los mayores de 60 años haber hecho algo similar y haber incurrido en una gestión política para lograr precisamente que los beneficiarios de este mecanismo sean precisamente los adultos mayores de 80 años, la famosa cuarta edad. En este minuto, ¿en quién hay que pensar? Y los discursos que se han planteado respecto de este tema han sido diversos. Yo creo que quien hay que pensar acá son en los 25 millones de chilenos y chilenas que evidentemente deben buscar un mecanismo el país de cómo se les mejoran sus condiciones. Aquí no estamos hablando por un gobierno de turno, no estamos pensando en el gobierno de turno quién va a firmar la ley. Estamos fijando fundamentalmente el objeto fundamental de que quienes están hoy día llamados y por una responsabilidad ética, moral, de todos nosotros, de contribuir con los mejores esfuerzos para lograr precisamente los cambios que se necesitan. ¿Hubiésemos querido más? Probablemente. Y si plantearon aquí otra infinidad de ideas, el seguro de longevidad para los mayores de 80 años, en fin, tantas iniciativas que se analizaron a través de la comisión y que fueron descartadas por los sendos estudios que se realizaban sobre este particular. Pero especialmente en este contexto, ¿cómo no pensar nosotros en aquellas personas que evidentemente en nuestras propias regiones se ven beneficiadas? En Aysén, 13.751 personas hoy día reciben la PGU, reciben el aporte pilar solidario de vejez o reciben la pensión básica solidaria de invalidez o el aporte previsional solidario de invalidez. 13.751 personas. ¿Cómo no pensar en ellos? ¿O cómo prescindir de no pensar en las personas y más allá quedarnos anclados en esas trincheras que efectivamente no nos acompañaban a ninguna solución concreta? Salir de la frontera y salir de esas trincheras era absolutamente fundamental. Y yo creo que en este tema hoy día el Congreso y particularmente el Senado, lo señaló el senador Walker, quisieron en algún minuto estos mecanismos refundacionales de algunas personas eliminar este espacio de debate público. Aquí es donde se llegó a la conclusión. Aquí es donde se llegaron a estos grandes acuerdos. Y ese es el valor enorme que tiene hoy día el trabajo que se ha hecho a través de las comisiones de Trabajo y Hacienda. Y yo en lo personal destacar el aporte que hizo nuestro presidente Juan Antonio Coloma, porque sabemos que estas cosas generan urticaria en algunos sectores extremos. Y creemos que aquí no está en debate eso. El debate se ha planteado fundamentalmente en la gente más vulnerable que efectivamente necesita un mecanismo alternativo. Y este mecanismo alternativo es una solución específica, concreta. Para quienes no han logrado capitalizar o ahorrar sustantivamente, es una solución alternativa también interesante para las mujeres que tienen este diferencial de cotización. Y más allá de la discusión, aquí lo que se está pensando es en los 25 millones de chilenos y chilenas que efectivamente quieren una solución. Yo con el mayor agrado, con el mayor gusto, obviamente que voto a favor. Muchas gracias, presidente.